guía del doctor Sangüesa sí sirve. Este año sí sirvió para los chicos de patología. Está a 5 puntos. O sea, no les obliga a comprar con el doctor Machado, pero si compras, ya 5 puntos. Y la verdad te da si tenés que comprar. ¿Tiene tareas? El doctor Sangüesa. No, en la guía. La guía tiene puntos. Pero el doctor no la revisa, lo revisan los auxiliares. Y depende de cada auxiliar. El tema también del laboratorio. Patología es una materia muy larga. Van a ver. Esto es solo, si se dan cuenta, es como un compendio. La guía que tiene el doctor Mateo es como un compendio. ¿Ya? Es como un compendio. Y la cosa es que Robin son dos textos grandes. No lo van a leer todo, por si acaso. Pero vamos a entrar un minuto más. Chicos, una cosa más, después de la clase, si ustedes gustan, va a dar, no sé si escucharon que iba a dar una clase un estudiante de bacteriología, bueno, es un compañero de 4º año, pero él también va a dar clases de bacteria. Él me dijo, les estoy invitando gratis a la primera clase, si ustedes gustan, quedarse después de la clase de bacteria, ¿no? Es lo que me dijo él, porque lo va a dar después, van a entrar gratis, la primera clase, ¿no? Para que vean. Bueno, chicos, vamos. Ya. Bueno, chicos, introducción a la patología. La patología va a ser una de las materias más extensas y más importantes, a mi parecer, porque ustedes lo que han visto en primer año son todas las cosas normales y van a verlo todavía en segundo año. Fisiología van a ver que es todo lo normal, todo lo funcional que tendríamos que estar teniendo en una persona sana, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver también es patología. Patología es una materia que se tendría que llevar en el tercer año, ¿ya? En otras carreras, en otras universidades, se lleva en tercer año la patología. Pero en acá se lleva en segundo año. Al igual que infectología, es una materia que tendría que llevar en 4º año, pero se lleva en tercer año, ¿ya? No sé por qué, pero pasa, ¿ya? Ahora, la patología, chicos. Como les dije, yo fui auxiliar en año regular del doctor Sangüesa. Y bueno, mi nombre es Carlos Fabián, aquí. Y ahora vamos a preguntarnos primeramente qué es la patología. Siempre tenemos que tener un concepto básico, ¿ya? Antes, nosotros sabemos qué es la anatomía, sabemos qué es histología, el estudio de los tejidos, ¿no ves? ¿Anatomía qué es? Anatomía va a derivar del griego path, que se va a significar enfermedad. Y del griego logos, que se estudia. Entonces vamos a tener un concepto básico, así sumamente básico, que podría ser que la patología es el estudio de las enfermedades, ¿no? Basiquísimo. Pero si quieren un concepto mucho más grande, va a ser el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de la célula y los tejidos y órganos, ¿ya? Que padecen una enfermedad. Ese es un concepto mucho más grande, ¿ya? Que está en el Robbins. Pero un concepto para que ustedes lo tengan en su cabeza, que patología es el estudio de las enfermedades, ¿ya? Bueno, continúa. Ese es el primer temario del doctor Sangüesa, por si acaso, lo que van a ver, lo que metan con el doctor Sangüesa, y es similar el temario con el doctor Machado, ¿ya? No varía. Chicos, antes de estudiar la patología, tenemos que ver en general
La patología se va a basar en 4 pilares principales, ¿ya? Estos 4 pilares van a ser 1, la etiología, 2, la patogenia, 3, que va a hacer cambios bioquímicos y estructurales, y 4, que va a hacer cambios morfológicos, ¿ya? Bueno, ahí están. Son los 4 pilares que va a presentar la patología, ¿ya? Estos 4 pilares son importantes para entender las enfermedades. Cuando nosotros vamos a hablar del primero, que es la etiología, nos vamos a referir que va a ser el agente causal de la enfermedad. En la etiología vamos a encontrar que van a aparecer factores etiológicos genéticos, que pueden ser mutaciones en el genoma, pueden ser hereditarios, ¿ya? Y vamos a ver también lo que son factores etiológicos ambientales, como puede ser el frío, el calor. Ahí ya vienen lo que son los virus, las bacterias, los hongos, ¿ya? Entonces todos vamos a dividir los factores ambientales y factores genéticos, ¿ya? Se dividen en esos, genéticos y ambientales. Etiología es muy importante porque esta parte de la etiología lo van a ver también en bacterio, en parásito, ya en segundo año. Les va a hablar, yo recuerdo que una pregunta de examen o una pregunta muy clásica de bacterio o de parásito es: dígame el factor etiológico que causa este cuadro clínico. ¿A qué se refiere eso? Dígame el agente, dígame el nombre del parásito que está causando este cuadro clínico. Si hablamos de un parásito, estamos hablando de un factor que es ambiental, ¿ya, chicos? Un factor ambiental que esté en el ambiente. Y tiene preguntas, me la dicen ya, para que aclaren su duda. Factores genéticos o biológicos también se podría decir. ¿Ya? Bueno, ese es el primer pilar de la patología. Segundo pilar, la patogenia. ¿Qué estudia la patogenia? La patogenia estudia los cambios bioquímicos que se producen dentro de la célula, ¿ya? También ustedes van a llevar bioquímica. Van a ver que en segundo año van a intentar relacionar lo que son las diferentes materias. Van a relacionar lo que es patología, bioquímica, fisiología, para que en tercer año ya se junten fisiopatología, semiología, ¿ya? Entonces tienen que pensarlo eso, ya tienen que ir relacionando las materias poco a poco. Entonces la patogenia estudia los cambios bioquímicos moleculares que sufren dentro de una célula. Cambios morfológicos. Aquí en los cambios morfológicos vamos a ver ya lo que se puede ver a simple vista, los signos y síntomas, ¿ya? No, mejor dicho, cambios morfológicos. Aquí vamos a ver, resaltando, aquí vamos a ver lo que son modificaciones estructurales de los tejidos. Por ejemplo, vamos a ver cuando una persona se cae, se rasmilla, esa parte donde se rasmilla se vuelve rojo, ¿verdad? Entonces, eso es una manifestación, es un cambio morfológico. Como pueden ver aquí en el imagen, aquí a una persona le picó un mosquito, ¿ya? Entonces se pone la zona eritematosa, se vuelve roja. Estos son los cambios morfológicos. Y las manifestaciones clínicas, la último pilar para el estudio de la patología, ¿ya? De ahí vienen los signos y síntomas, ¿ya? Signos, cuando nosotros vamos a hablar de un signo, es algo que nosotros podemos ver a simple vista. Por ejemplo, una persona que tiene sangre por la nariz, se le puede ver, ¿no ve? Estamos viendo que tiene una hemorragia. Una persona que se cortó, se le usó su brazo, estamos viendo, esos son signos, ¿ya? Ahora, síntomas son lo que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, un ejemplo de un síntoma, la disnea. No sé si ustedes saben qué es la disnea. La disnea es la falta o la sensación de falta de aire, subjetiva, ¿ya? Subjetiva. O sea, yo siento que me falta el aire, pero ustedes no pueden comprobar que de verdad me está faltando el aire a simple vista, ¿no ven? O por ejemplo, no sé, acá alguien dice que le duele la cabeza. Nadie puede comprobar que le duele la cabeza. Eso es un síntoma. Ahora, un signo, nosotros podemos ver. A ver, díganme un ejemplo de un signo que ustedes pueden ver. Un edema. Un edema es un signo, porque nosotros podemos ver que está hinchado, ¿no? También, por ejemplo, una persona que está de color amarillo, eso se llama ictericia, ¿ya? Entonces podemos ver ese signo. Una persona que tiene el color azul o medio violeta, cianosis, ¿ya? Entonces son cosas que nosotros podemos ver. Signos es todo lo que yo puedo ver, como quemaduras, sangrados. Y síntomas es todo lo que mi paciente siente, pero yo no puedo ver, ¿ya? Esos son claves. Entonces, para estudiar la patología tenemos estos 4 pilares. Importantísimos, chicos, ¿ya? A ver, y ahora les voy a dar un ejemplo, así sumamente rápido, para que podamos entender las 4 manifestaciones. Creo que a todos nos ha pasado. ¿Alguna vez alguien le ha picado un mosquito? Sí, ¿no? Obvio. Entonces, ahí tendríamos que decir que el agente etiológico es el mosquito, el Aedes aegypti. Yo digo, el Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, el mosquito es el agente etiológico. ¿Es un agente etiológico ambiental o genético?
ambiental, ¿ya? Ahora, el mosquito pica, y al picar penetra con su aguijón la piel que son células, ¿no ves? Entonces las células empiezan a dañarse, y dentro de las células empieza a haber una destrucción, empiezan a morir las células, y ahí se produce lo que es el patogenia, los cambios bioquímicos que ocurren dentro de las células, ¿ya? Después, donde ya han muerto las células, se va a producir un cambio morfológico, una rocha, ¿no? Entonces nosotros nos rascamos algunas veces y se vuelve más grande, ¿ya? Dependiendo. Entonces, ahí ya vienen los cambios morfológicos que se encuentran. Y el último ya serían las manifestaciones clínicas, ¿no? Eritema, un poco de escozor, lo que es tal vez incluso dolor de cabeza, se periodo de ¿no? Malas. Entonces, estos son los pilares de la patología, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Ya, continúa. Ahora sí vamos a ver el primer tema, ¿ya? Este primer tema, para mí parece muy importante, y eso es lo que lo van a entender mucho, porque no es necesario atender tanto de histología, sino acá también vamos a ver, ¿ya? Lesión y muerte celular y adaptaciones de las células. Nosotros estamos compuestos por células, esto ya lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos, todos los seres vivos en general, todos los seres vivos estamos compuestos por células procariotas, eucariotas, las bacterias, por ejemplo, son células también, ya lo son también los parásitos que son mucho más grandes también presentan células, ¿ya? Acá vamos a ver una célula que está normal, en un estado de homeostasis, ¿ya? Primeramente tenemos que ver lo normal. Ahorita nadie está enfermo, gracias a Dios, todos, o creo, ¿no? Eso espero, estamos en homeostasis. ¿Qué significa homeostasis, chicos? ¿Escucharon alguna vez el concepto? Lo van a volver a ver difícil. Equilibrio del medio interno. Equilibrio, bien, exacto, el equilibrio de nuestro medio, equilibrio casi constante de nuestro medio interno, ¿ya? Recordemos, nosotros tenemos espacio intracelular, ¿no? Líquido intracelular y líquido extracelular, ¿no? El medio interno, el medio interno es esto, lo que está fuera de la célula. El líquido extracelular también se conoce como medio interno, ¿ya? Y en el medio interno vamos a tener bastantes cosas. La célula necesita nutrientes, necesita oxígeno, necesita factores de crecimiento, necesita proteínas, necesita muchas cosas, ¿ya? Entonces, todas estas cosas van a estar en el medio interno, normal, ¿ya? Una célula, pero también puede cambiar este estado de homeostasis o de equilibrio, ¿ya? Cuando se dé sometida a un estrés. ¿Qué quiere decir un estrés? Va a haber tipos de estrés, ¿ya? Va a haber un estrés fisiológico y también va a haber un estrés patológico, ¿ya? Cuando una célula se ve sometida a un estrés fisiológico, por ejemplo, nosotros tenemos músculo, ¿no ven? Una persona que va al gimnasio empieza a cargar, ¿no ven? Empieza a cargar pesas. ¿Qué pasa? Si la persona empieza a comer bien, se alimenta bien, va a generar musculatura, va a generar hipertrofia, ¿no ven? Entonces se vuelve más ancho. Sus miocitos, que también son células, van a empezar a sufrir un estrés. ¿Pero es un estrés patológico? No, es un estrés fisiológico, ¿ya? Su célula está creciendo, pero está creciendo fisiológicamente, ¿ya? Porque está creciendo para que la persona tenga más fuerza. Ahora, un estrés patológico, y ahí vienen las enfermedades, ¿ya? Una célula puede ser sometida a un estrés patológico, que puede ser tanto toxinas, una bacteria, isquemia, hipoxia, todos estos términos que ya tienen que empezar a hablar, ¿ya? Entonces tenemos estos dos tipos que van a sacar a la célula de su estado de homeostasis, ¿ya? Cuando hay un estrés fisiológico, la célula ¿qué hace? Se adapta, ¿ya? Por eso el primer tema es adaptaciones y lesión celular. Entonces la célula se adapta. En el caso de una persona que va al gimnasio, se adapta. ¿Y cuál es su forma de adaptarse? Crece. Hipertrofia, ¿ya? Eso se llama hipertrofia. La célula crece de tamaño. Entonces, cuando hay estrés fisiológico, la célula se adapta. Pero cuando hay estrés patológico, la célula no se adapta, sino sufre lo que es lesión celular. Y cuando la célula tiene una lesión celular, cuando sufre una lesión celular, puede ser leve o transitoria. Y si es leve o transitoria, la célula va a poder todavía volver a su estado de homeostasis si se quita
si se quita la cosa que está causando estrés a la célula, ¿ya? Por ejemplo, si a la célula le falta oxígeno, por alguna razón se amarraron un torniquete en su brazo y está volviéndose azul, se empieza a volver azul su brazo, está faltando oxígeno a su brazo, pero quita el torniquete, vuelve la oxigenación, vuelve la circulación, ¿no ven? Entonces la célula estaba entrando a una lesión celular, pero estaba entrando a una lesión celular leve y transitoria. Cuando ustedes lo quitan, se convierte en una leve y transitoria, una lesión reversible y vuelve a la homeostasis, ¿ya? Todavía. Pero, ¿qué pasa si es que este estímulo dañino, este estrés patológico continúa? O sea, el torniquete se queda ahí 1 hora o 2 horas. ¿Qué pasa? La célula ya progresa a otra etapa, que es una lesión grave y progresiva, ¿ya? Cuando ya entra una lesión grave y progresiva, la célula solamente tiene un camino, que sería la muerte celular, ¿ya? Una lesión irreversible. Y acá vamos a ver lo que es los tipos de muerte. Hay 2 tipos de muerte celular. Uno es la necrosis y otro que es la apoptosis, ¿ya? ¿Alguna vez lo han escuchado? Ya, entonces vamos a avanzar. Este tema se trata de la apoptosis y la necrosis técnica, ¿ya? Bueno, ¿se entendió todo, chicos? ¿Acá? ¿Tienen alguna duda? Entonces vamos a ver que hay necrosis y apoptosis. Pero vamos a ver las causas de las lesiones celulares, las más comunes, ¿ya? Porque hay muchas. La privación de oxígeno. El oxígeno es muy importante para las células, demasiado importante para las células, ¿ya? De hecho, las células no pueden vivir, nosotros no podemos vivir sin oxígeno, ¿no ven? Entonces, nosotros acá vamos a ver lo que es una isquemia y lo que es una hipoxia. ¿Ustedes creen que es lo mismo, isquemia y hipoxia? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Nunca? A ver. ¿Qué escucharon de isquemia? A ver. ¿Hay un concepto de isquemia? ¿Qué tiene? ¿Alguien? Cuando hay flujo sanguíneo, por ejemplo, en hemorragia, está perdiendo sangre, llega a la sangre. Exacto. Bien. Entonces es porque no llega la sangre. Los vasos sanguíneos tienen sangre, ¿no? Y acá vamos a poner una célula a otra célula. Y la sangre que tiene, además de que lleva lo que es oxígeno, tiene nutrientes, tiene glucosa, tiene factores de crecimiento, ¿ya? Que son importantes para la célula. En una isquemia, el flujo sanguíneo se corta completamente, o sea, no hay flujo sanguíneo, ¿ya? Literal, se corta el vaso sanguíneo, no sé, por una disección, por cualquier cosa, como un trauma, por ejemplo, puede haber, te corta la mano, ya no hay sangre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en una hipoxia? En una hipoxia sí hay flujo sanguíneo, ¿ya? El flujo sanguíneo sí hay, pero lo que no hay es oxígeno, ¿ya? No hay oxígeno en una hipoxia. El oxígeno no hay. ¿Por qué no puede haber oxígeno? Puede ser porque en los pulmones, donde se intercambian los gases, no está haciendo su funcionamiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser una insuficiencia respiratoria. Una persona que tiene una insuficiencia respiratoria puede llegar a desarrollar lo que es una hipoxia. Sí hay flujo sanguíneo, ¿ya? Pero no hay oxígeno. Y la célula también va a empezar a morir si es que no hay oxígeno. Primeramente, la célula va a usar lo que es la glucólisis anaerobia sin oxígeno, pero cuando se agota eso, la célula empieza a morir, ¿ya? Agentes físicos, ¿ya? En acá, por ejemplo, vamos a ver lo que son traumatismos que pueden llegar a dañar las células. Pueden ser las temperaturas superiores, tanto el frío o el calor, pueden ser cambios bruscos en la presión atmosférica. Todos estos factores pueden ser agentes físicos, ya se especifican entre agentes físicos. Sustancias químicas. Aquí ya vamos a tener lo que son, pueden ser sustancias químicas endógenas dentro de nosotros que normalmente se producen, o también exógenas, ¿ya? Exógenas pueden ser las toxinas. Hay bacterias que van a crear toxinas que van a dañar a las células, pero también vamos a tener sustancias químicas endógenas que van a dañar a nuestras propias células cuando están en excesiva cantidad, ¿ya? La bilirrubina, por ejemplo, que es un desecho de los eritrocitos, va a llegar a dañar cuando se encuentra más de 1 miligramo sobre decilitro, ¿ya? Pero esto lo van a ver en el video. El sodio, la glucosa también. Cuando hay mucha glucosa se conoce como una enfermedad, no sé si ustedes escucharon. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la glucosa alta? Diabetes, ¿ya?
Entonces, todos estos fortalecimientos que nos pueden llegar a desarrollar también lesión celular. Agentes infecciosos. Y acá van a ver lo que son parásitos, bacterias, virus, hongos, ¿ya? También lo van a ver ya todo eso en segundo año. Por eso les digo, intenten relacionar desde ya la patología con lo que son otras materias. Bioquímica, intenten relacionar con bacterias, así se les va a hacer mucho más sencillo, porque van a estar viendo una cosa que ya vieron en otra materia, ¿ya? Se les va a hacer mucho más sencillo. Es lo que yo les puedo decir. También van a ver acciones autoinmunitarias, ¿ya? Ahí vamos a tener el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, ¿ya? El mieloma, que son enfermedades que atacan nuestras propias células de defensa, atacan a nuestras células, ¿ya? También va a ser un tipo de lesión celular. Anomalías congénitas, ya aquí vienen las mutaciones, acá vienen cambios en el tema de cromosomas, eso puede ser hereditario. Desequilibrios nutricionales también, ya acá también vamos a ver lo que es tanto la desnutrición como la obesidad, los dos extremos, ¿ya? Que también van a dañar a la salud. Nosotros sabemos que la célula tiene organelas, ¿no ven? Tiene organelas tanto citoplasmáticas, que tienen membrana celular, y hay otras que no tienen membrana celular. Por ejemplo, los lisosomas. A ver, ¿qué saben de los lisosomas? ¿Qué son los lisosomas para ustedes? Oye, ¿qué son los lisosomas? Para recordar. Tiene pH alto. Bueno, pH bajo porque son ácidos. Exacto, contienen enzimas hidrolíticas que van a ayudar a la digestión celular, ¿ya? Entonces, es como el estómago que tiene la célula, ¿ya? Pero también vamos a ver que la célula va a tener mitocondrias, va a tener lo que es un núcleo y va a tener lo que es una membrana celular, ¿ya? Todos estos aspectos son importantes porque cuando se va a ver dañada una de estas tres estructuras, las más principales, va a empezar a producirse lo que es la muerte celular, ¿ya? Acá, por ejemplo, las mitocondrias, ¿qué hacen principalmente? Generan energía, ¿ya? Las mitocondrias generan energía. El núcleo, ¿qué función tiene? De guardar lo que es el material genético, ¿no ve? Y la membrana celular es la que va a delimitar el espacio de la célula. Ahora vamos a ver que cada una de estas tres partes que tiene la célula puede ser dañada. Vamos a ver primeramente la mitocondria. ¿Qué pasa cuando la mitocondria de la célula se empieza a dañar, ¿ya? ¿Y por qué se puede dañar la mitocondria de la célula? La mitocondria, además de generar lo que es energía a la célula, el ATP, ¿qué es el ATP? A ver, chicos. Adenosin trifosfato, ¿no? Cuando se gasta el ATP se convierte en ADP, ¿ya? Adenosin difosfato, ¿ya? Un grupo fosfato sin, ¿ya? Ahora, la mitocondria tiene la función de lo que es dar energía, pero también tiene la función también de la respiración, hace el intercambio tanto de oxígeno como de dióxido de carbono ya dentro de la célula. Y vamos a ver que cuando va a haber daño de la mitocondria, vamos a ver las principales causas por una privación de oxígeno, un aumento de calcio citosólico y especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Esto se llama también como EROS, especies reactivas de oxígeno. Esto es un tema muy importante, ¿ya? Ahora, también hablamos del calcio. El calcio también va a tener una función muy importante en la célula. Nosotros vemos y recordemos que en histología el calcio tiene una función muy importante, que es la contracción, ¿ya? Sin calcio no hay contracción, recordemos, ¿no? Porque está la tropomiosina, troponina C, o sea, todo el tema de las fibras musculares, ¿no? Entonces el calcio tiene una función muy importante dentro de la célula, pero como dije, todo en exceso mal. Si hay mucho calcio dentro de la célula, va a llegar a desarrollar que proteínas dentro de la célula se empiecen a modificar y empiecen a dañar a la célula, ¿ya? En simples gramos. Cuando hay privación de oxígeno, tampoco va a haber lo que es ATP. ¿Qué quiere decir esto? Va a reducir el ATP, ¿no? Y el ATP es la moneda energética de nuestras células. Nosotros vamos a tener bombas, esto es ya fisiología, vamos a tener en la membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Casi la gran mayoría son fosfolípidos de la membrana celular. La gran mayoría, pero no son todos fosfolípidos. También vamos a tener proteínas de membrana, ¿ya? Y en proteínas de membrana vamos a tener muchas proteínas, ¿ya?
Pero una que es importante es la bomba ATPase, ¿ya? ¿Qué es esto? Bomba ATPase de sodio y potasio, ¿ya? Bomba ATPase de sodio y potasio. Son importantísimas, sobre todo esta. ¿Por qué? Porque va a sacar 3 moléculas de sodio al medio extracelular y va a meter 2 moléculas de potasio al medio intracelular, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque la célula normalmente, tiene una carga negativa. Y al sacar más sodio, que el sodio es positivo, chicos, la célula se hace más negativa. Porque está sacando 3 y está metiendo 2, ¿ya? Por eso la célula se está volviendo negativa. Entonces, esta bomba, para hacer esta función, necesita de una moneda, que es el ATP, ¿ya? Cuando no hay ATP, esta bomba empieza a fallar. Entonces, no se empieza a mandar lo que es el sodio al medio extracelular. Por eso es importante. Ahora, como les dije, saca 3 sodios y mete 2 potasios. Está mal. Saca 3 sodios y mete acá de este. Ahora, el sodio, chicos, ya les voy adelantando. El sodio, el cloruro de sodio, como nosotros lo conocemos sal, pero simplemente el sodio, es un ion osmóticamente activo. Cuando yo digo que es un ion osmóticamente activo, me refiero es que es una molécula que atrae agua, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un ion osmóticamente activo, hablamos de una molécula que atrae agua, tiene la capacidad de atraer agua. El sodio es como la novia tóxica del agua. Cuando el sodio va a un lado, el agua también va a otro, ¿ya? ¿Es el único ion osmóticamente activo que tenemos? No, van a haber otras moléculas que también van a tener esta función de atraer agua. Pero en este caso, si el sodio se está yendo, está saliendo de la célula, el agua va a seguir el sodio, ¿no? Entonces es importante también eso, porque en el líquido extracelular va a haber más cantidad de sodio, ¿ya? Que en el líquido intracelular. Eso es importante también para que lo tengan. Ya. También, chicos, la fosforilación unión del grupo fosfato deriva. Esta es la formación, no sé si escucharon alguna vez el ciclo de Krebs. Hay un rap también del ciclo de Krebs, ya vayan escuchándolo para la bioquímica, yo les digo. El ciclo de Krebs pasa en lo que es la mitocondria, técnicamente, ¿ya? Y la cosa es que se tiene que formar átomos, ¿ya? Así en grandes rasgos les digo, la terminación del ciclo de Krebs es la formación de átomos. Pero si por alguna razón la célula no tiene lo que es oxígeno, que el oxígeno es necesario para que el ciclo de Krebs funcione, no está llegando oxígeno, la mitocondria tiene otra vía para generar energía, ¿ya? Para generar ATP, pero la genera en menos cantidad, se llama la glucólisis anaerobia, ¿ya? Lo malo de esta glucólisis anaerobia es que uno va a producir menos cantidad de ATP y otro es que va a producir un producto final que es el ácido láctico, ¿ya? Y el ácido láctico, su mismo nombre dice ácido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el pH, que normalmente en una persona tendría que ser de 7.35 a 7.45, vaya a lo que es un pH ácido, ¿ya? Y una persona que tiene un pH de 7 ya está sufriendo una acidosis, ¿ya? Y ya hay manifestaciones clínicas. O sea, que el pH baje con solo 3 graditos, la persona ya está teniendo manifestaciones clínicas, ¿ok? Entonces es importante esto. La célula, cuando se ve privada de oxígeno, puede llegar a producir, como les digo, energía por medio de la glucólisis anaerobia, pero si es que se mantiene, va a llegar a un exceso de ácido láctico que va a empezar a afectar el pH, ¿ya? Eso es importante también verlo, ¿ya? Y ahora las ceros, vimos que también una de las causas de lesión celular de las mitocondrias eran las eros. ¿Qué eran las eros? Especies reactivas de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno. Chicos, estas especies reactivas de oxígeno tienen mucha más, tienen un papel mucho más importante que el que creíamos antes, ¿ya? Antes solamente se pensaban que los ceros eran átomos, moléculas, simplemente, que estaban dentro de la célula y que no pasaba nada. Pero luego se empiezan a descubrir que las ceros tienen mucha importancia, incluso en enfermedades como el cáncer, ¿ya? Incluso cuando hubo COVID, se liberaban el exceso de eros, que son especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Cuando hay oxígeno, cuando el oxígeno, ahorita por ejemplo, hay oxígeno, ¿no? Si no, no estuviéramos vivos. Pero cuando nosotros dejamos que, incluso nosotros, ¿no?
Cuando pasa el tiempo con el oxígeno, nos volvemos más viejos. ¿Qué hace el oxígeno? Oxida, ¿ya? Empieza a oxidar todas las cosas. Si ustedes tienen algo de metal, lo dejan en un lugar, lo mojan, lo dejan en un lugar seco y se van 10 años, 15 años, esa cosa va a estar oxidada. Pasa lo mismo con nosotros, nos volvemos más viejos, ¿ya? El oxígeno nos oxida poco a poco, ¿ya? Pero esto pasa durante mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo. Estas moléculas, que son las eros, son moléculas químicas que intentan cumplir con la ley del octeto. Aquí vamos a recordar un poco de TUF. Como les digo, ya ven, estamos viendo bioquímica en patología, pero es necesario, ¿ya? Para poder entender esto. La ley del octeto. ¿Qué quiere decir la ley del octeto? A ver, ¿alguien se acuerda? Ahorita creo que están pasando clase de TUF. ¿Alguien se acuerda del TUF? Es cuando quita uno, le dan la vecina y sigue así. ¿No? Eso va a ser lo que es la molécula. O sea, chicos, todos los átomos tienden a querer tener 8 electrones en su última cadena, ¿ya? En su última cadena quieren tener 8 electrones. Cuando tienen 8 electrones es cuando está estable esa molécula, ¿ya? Todos quieren tener y cumplir la ley del octeto. ¿Qué pasa con estas moléculas? ¿Qué pasa con estos especies reactivas de oxígeno? No tienen ese electrón que les falta, ¿ya? No tienen el electrón que les falta. Y como no tienen ese electrón que les falta, ellas intentan tener ese electrón. ¿Y cómo van a hacer? Bueno, estas van a robar el electrón que les falta, pero ¿a quiénes van a robar? Van a robar a lo que son los fosfolípidos, van a robar a las proteínas, van a robar a ácidos nucleicos, a vitaminas, van a intentar robar ese electrón que les falta a quien sea, ¿ya? Para cumplir la ley del octeto. Por eso es que estas moléculas son tan... tienen un papel tan fundamental en la actualidad. Porque ¿cómo podemos parar estas ceros, chicos? Si es que digamos, yo soy una ero, me falta un electrón, ¿qué hago? ¿Cómo las podemos parar? Dándole un electrón. ¿Y cómo hacemos esto? Con los antioxidantes, ¿ya? ¿Qué son los antioxidantes? ¿Alguna vez lo escucharon? Chicos, las vitaminas son antioxidantes, ¿ya? La vitamina C está ¿en dónde? Díganme en un lugar donde se encuentre la vitamina C, en grandes cantidades. Cítricos. Entonces, las frutas, las verduras tienen vitaminas y estos son antioxidantes, ¿ya? ¿Qué hacen los antioxidantes? Ven que hay muchos ceros y le dicen, hace falta un electrón, yo tengo un electrón extra, toma. Entonces te da uno, ¿ya? Pero cuando hay muchos radicales libres, intentan sacar de quien sea, ¿ya? Por eso es importante comer frutas y verduras, ¿ya? Entonces, eso es importante. A ver, continúa. Va a haber 3 tipos de radicales libres muy importantes. Yo les digo acá, chicos, si ustedes aprenden esta clase, estos 3 nombres, aunque ustedes vean que no es tan importante en la actualidad, lo van a aprovechar en tercero, en cuarto. Yo les digo, ¿ya? Lo van a aprovechar si ustedes saben estos 3 nombres de los radicales libres. Son los 3 más conocidos. 1. El superóxido. 2. El peróxido de hidrógeno, también conocido con otro nombre. ¿Alguien sabe qué se llama? Agua oxigenada, exacto, y el hidroxilo, ¿ya? De estos tres radicales libres, uno es el más peligroso, ¿ya? Uno es el más peligroso. ¿Correcto? Atrás más. Uno de estos 3 es el más peligroso, y el más peligroso es ¿ya? El hidroxilo. ¿Por qué este radical hidroxilo es el más peligroso de los radicales libres? Porque les dije, ¿lo ven? Acá, chicos, todas estas 3 moléculas intentan cumplir lo que es la ley del octeto, ¿ya? Tener 8 electrones en su última cadena. Este superóxido, ¿ya? Este radical superóxido va a tener 1, 2, 3, 4, 5 electrones en su última cadena, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le va a faltar 3 electrones para cumplir la ley del octeto. Entonces no va a estar tan desesperada en quitar, no va a quitar rápida a las moléculas los electrones, porque le falta mucho, ¿ya? Le faltan muchos electrones para cumplir lo que es la ley del octeto. A pero este hidrógeno le va a faltar 2, ¿ya? Le va a faltar solamente 2 electrones. Mientras que al radical hidroxilo, chicos, le va a faltar solamente un electrón. Es como si te quedaras con un 50, ¿ya? Te falta un punto. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te falta un punto? Te vuelves loco, ¿no? O sea, no quieres repetir el año. Entonces vas y le hablas al doctor, quiero eso, por favor, y te da el punto, ¿no? Entonces es lo mismo.
¿ya? El hidroxilo hace lo mismo, solamente le falta un electrón y por lo mismo está más desesperado. Es el que más va a quitar a los electrones, a las moléculas, a los ácidos grasos, a los lípidos, a las proteínas. Y cuando quitan, lo malo es que cuando quitan el electrón de la molécula, esa molécula se inestabiliza, ¿ya? No es estable, ¿ya? Y se vuelve frágil. Imagínense si es que le quitan a los fosfolípidos de la membrana se vuelve más frágil. Entonces, la célula se vuelve más frágil y la membrana es la que cubre, no es la célula, la que protege. Y es como si en el ladrillo, acá toda la pared, yo le quitara, solamente pusiera cemento, ¿ya? Si alguien viene, lo toca, se cae, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Empiezan a quitar lo que es las estructuras de soporte, se podría decir. Ahora, pero vamos a tener nosotros, para cada uno de estos radicales libres, se podría decir, su salvavidas, ¿ya? O sea, el que le va a dar el electrón que le falta. Dijimos que al superóxido le faltaba 3 electrones, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a darle? Estas moléculas son proteínas, ¿ya? Estas lo que son la superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión peroxidasa, todas estas son enzimas. Normalmente las tenemos en nuestro cuerpo, están normalmente, ¿ya? Pero cuando hay un exceso de estas ya no pueden hacer todo el trabajo, ¿ya? Estas están mucho más, caen en mucha más cantidad que en estas, ¿ya? Entonces no van a poder cumplir su trabajo. Para la superóxido vamos a tener la superóxido dismutasa. Si se dan cuenta, esto asa significa enzima, ¿ya? Cuando vean algo lipasa, fosfolipasa, ¿ya? Proteasa, nucleasa, todo eso son enzimas, ¿ya? Entonces cuando tengamos el sufijo asa, vamos a hablar de enzimas. Ahora, también vamos a ver lo que es el peróxido de hidrógeno, como es el agua oxigenada. El agua oxigenada va a tener lo que es a la catalasa. Ahora, esta catalasa la van a ver también en bacterias, ¿ya? La catalasa, chicos, hay bacterias que son, y les digo así para que lo averigüen, es el estreptococo, ¿ya? El género estreptococo produce lo que es el estreptococo galacteae, produce lo que es la catalasa, no es el único, ¿ya? Todos los estreptococos tienen la catalasa, ¿ya? Cuando a un estreptococo le tiras lo que es agua oxigenada, se empieza a llenar de burbujas, ¿ya? Porque hay una reacción enzimática. Ahora, el hidróxido va a tener lo que es glutatión peroxidasa, ¿ya? Esta glutatión peroxidasa está muy en contacto, bueno, se encuentra también en muchos alimentos, como son las frutas principalmente, ¿ya? La vitamina C es un excelente antioxidante, ¿ya? Lo van a ver también eso ya más adelante. Como les digo, las eros y los radicales libres causan 3 lesiones importantes a nivel celular, ¿ya? Como les dije, les falta solamente un electrón, van a intentar quitar ese electrón como sea, a quien sea, ¿ya? No les importa quién. O sea, pueden llegar a quitar el electrón que le falta a una molécula de ADN, ¿ya? Y cuando le empiezan a quitar, por eso es que son tan peligrosos, cuando hay muchas enfermedades, el cáncer se ve, por ejemplo, que hay un exceso de estos radicales libres, ¿ya? Porque el cáncer vamos a ver que es una enfermedad que empieza todo dentro de la célula también, ¿ya? Eso es el tema 5 con el doctor Sangüesa, lo van a ver muy bien, ¿ya? Luego está la peroxidación de líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Le van a quitar el electrón que les falta al líquido, ¿ya? A las membranas celulares, a las membranas de los lisosomas. Imagínense que los lisosomas, como dijeron, tienen proteasas, tienen enzimas para digerir, ¿ya? Como tienen tantas enzimas ácidas y su medio es ácido, cuando se empieza a destruir su membrana, esa lisosoma empieza a digerir la célula dentro de sí misma, ¿ya? Por eso es importante. Y también modificaciones oxidativas de las proteínas, ¿ya? También las proteínas, la bomba proteasa, todo esto van a estar dañadas, ¿ya? Por estos radicales libres. Un ratito antes, la anterior diapositiva. A ver, Gracias. daño de la membrana plasmática. Les dije, ¿no, chicos? Hay 3 cosas principales
donde la célula va a tener un daño. O sea, cuando sufre un daño, estas tres estructuras se van a ver comprometidas principalmente. Uno, que era la mitocondria, ¿no ves? Acabamos de ver. Dos, la membrana celular, ¿ya? Y tres, ¿cuál era? El núcleo, ¿ya? Esas tres son importantísimas, ¿ya? Es como que una persona puede vivir sin un riñón. ¿Ustedes creen que sí o no? Sí, entonces no es tan importante. Pero una persona puede vivir sin corazón, sin cerebro. Entonces es similar ya, para la célula es importantísimo estas tres cosas: mitocondria, membrana celular y núcleo, ¿ya? Ya vimos cómo van a ser dañadas las mitocondrias. La membrana celular, ¿por qué pueden ser dañadas? Las membranas celulares pueden ser dañadas por lo que es las eros. ¿Qué eran eros? Especies reactivas de oxígeno, ¿ya? ¿Cuál era la más peligrosa, chicos? Peroxilo, ¿ya? Sí. ¿Y por qué, chicos? A ver. Porque le contaba. Porque le falta un electrón. Le falta un electrón, ¿no? Está desesperada, ¿ya? Quiere tener ese electrón. Dos, reducción de la síntesis de fosfolípidos, ¿ya? O sea que no se están formando los fosfolípidos técnicamente. Esto puede ser porque los fosfolípidos se forman dentro del retículo endoplasmático liso, si no mal recuerdo, ¿ya? Entonces hay una mala producción de fosfolípidos, ¿ya? Por alguna razón no se está mandando la codificación a lo que es el retículo endoplasmático liso y no se está produciendo ya lípidos. Otra, aumento de la degradación de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas que degradan normalmente los fosfolípidos están haciendo mucho su trabajo, ¿ya? Están empezando a degradar en exceso los fosfolípidos, más de lo que se está construyendo, ¿ya? Más de lo que se está sintetizando. Y anomalías del citoesqueleto, ¿ya? Porque la membrana celular solamente son lípidos, también tienen el citoesqueleto, que sería como la estructura de soporte, ¿no? Son proteínas, ¿no?, que están ahí adentro. La que es un esqueleto, por eso citoesqueleto, ¿no? Acumulación de calcio, chicos. Yo les dije que el calcio es importante para las células. Sin calcio no hay contracción. Sin calcio no podemos hacer esto. Por ejemplo, ustedes levanten la mano a ver, todos. Levanten la mano. Esto es gracias al calcio, ¿ya? Entonces, sin esto, sin el calcio, no podríamos haber hecho esto, ¿ya? Pero el calcio en exceso también es malo, ¿ya? El calcio, normalmente, este dato lo van a ver más adelante, pero ya les digo, dentro de la célula tiene una concentración de 0,001 miliequivalentes por litro, ¿ya? 0,001 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Muy poco, casi nada, no tiene que ver tanto. Y el poco calcio que se encuentra dentro de la célula se encuentra en el retículo endoplasmático, ¿ya? Almacenado, ¿ya? Fuera de la célula, en el espacio extracelular, se va a encontrar más calcio, ¿ya? Más calcio, 3,5 miliequivalentes, ¿ya? Eso lo corroboran bien, ¿ya? No recuerdo bien, extracelular. Pero hay más calcio fuera. El calcio, chicos, tiene una función, además de la contracción, tiene una función de activar enzimas, proteínas. Cuando hay mucho calcio dentro de la célula, se activan estas enzimas, ¿ya? Y lo malo es que cuando hay mucho calcio, se sobreestimulan estas enzimas y se sobreactivan. Por ejemplo, ¿qué enzimas? La fosfolipasa, la endonucleasa. Su mismo nombre, chicos, dice su función. A ver, fosfolipasa, ¿qué creen que va a hacer? Rompe fosfolípidos, ¿ya? Endonucleasa. O sea, ¿qué creen que va a hacer? Va a dañar algo del núcleo, ¿no? O sea, el ADN. Proteasa, proteína. Entonces, esta activación de estas enzimas va a empezar a dañar todas estas estructuras de la célula, ¿ya? Pero es porque el calcio está elevado. El calcio elevado puede llegar a producir esto, ¿ya? Daño de la membrana lisosómica. Les dije, ¿no ven? Los lisosomas que tienen enzimas, chicos, ¿ya? Tienen enzimas. Todas estas enzimas las tienen los lisosomas, ¿ya? Y tienen un medio ácido, ¿ya? Su medio ácido creo que es 6,5, por ahí no recuerdo bien, ¿ya? Pero tienen un medio ácido. Con tal que cuando algo entre al lisosoma se degrada, ¿ya? Y el lisosoma también tiene una membrana, ¿ya? Y la membrana también está compuesta por fosfolípidos, ¿ya? Cuando esta membrana se rompe, todo lo que tiene el lisosoma se libera. Y como se libera, va a empezar a digerir a la célula, lo que les estaba diciendo. Alteraciones de la homeostasis del calcio. Aquí está. Era 2,4. Líquido intracelular dentro del calcio 0,001 miliequivalentes sobre el litro, ¿ya? Y extracelular 2,4.
Este dato, por si acaso, lo saqué de lo que es el Guyton de fisiología, ¿ya? Si ustedes tienen que aprenderse algo del Guyton, son 4 iones principales los que tienen que aprenderse, ¿ya? Tanto la concentración intracelular con la concentración extracelular de estos iones. Uno es el calcio, otro es el sodio, ¿ya? Otro es el potasio y otro es el cloro, ¿ya? Las otras no, el magnesio, el zinc, no importa tanto, pero sí está ahí. Las 4 más importantes son el calcio, sodio, potasio y cloro, ¿ya? Estas son las 4 concentraciones que ya les digo, lo van a ver en fisiología, que es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Sobre todo calcio y potasio. Calcio, potasio y sodio. Cloro no más, pero ya. ¿Qué pasa? Chicos, el calcio les dije que hace que se activen proteínas cuando hay en exceso, ¿lo ven? También vamos a ver que en la mitocondria va a ser que se forme una proteína en específico, ¿ya? Y esta proteína se va a llamar, esta proteína lo que también es conocida como poro de transición, ¿ya? Es esta proteína. Esta proteína empieza a hacer una comunicación de la membrana celular de la mitocondria. ¿Qué quiere decir eso? Es como una puerta técnicamente, ¿ya? Nosotros estamos en la mitocondria. La proteína que se activa gracias al calcio forma una puerta, ¿ya? Forma un poro. Entonces hay un espacio para salir y entrar dentro de la mitocondria, ¿no ven? Lo que pasa es que dentro de la mitocondria les dije que pasan muchas cosas, ¿no ven? Uno, la generación de ATP, otro, la respiración celular, ¿no ven? Pero también se va a encontrar una proteína, ¿ya? Que es muy importante. ¿Qué pasa? No. Entonces, chicos, acá va a haber una proteína que es, si no recuerdo mal, lo puse más adelante, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero es una proteína muy importante que normalmente tiene su función para ayudar al ciclo de Krebs, ¿ya? Esta proteína normalmente ayuda al ciclo de Krebs, pero lo que pasa es que solamente tiene que estar dentro de la mitocondria. ¿Qué pasa? Que cuando esta proteína sale afuera de la mitocondria, va al retículo endoplasmático liso, donde se almacena el calcio también, y hace que el calcio que está en poca cantidad, se libere, ¿ya? Y aumente el calcio intracelular. Por eso es muy importante. Además, como les dije, el calcio activa lo que son proteasas, ADPasas, que son las que degradan los ATPs, ¿ya? También. Y el último, vamos a ver la enzima. Yo la recuerdo que la puse, ¿ya? Y me voy a acordar con el transcurso. Chicos, el último, que era el daño al ADN, ¿no ven? ¿Cuál vimos al principio? Lesión de la mitocondria, ¿no ven? El segundo, ¿cuál era? Membrana celular, ¿no ven? Y el último es el ADN, ¿ya? Son las 3 cosas importantísimas, ¿ya? Nosotros sabemos que el ADN tiene nuestro material genético y tiene un ciclo, el ciclo celular, lo vieron en histología, ¿no ven? Entonces, lo que es el ciclo celular, pero para que una célula entre al ciclo celular va a haber puntos de contacto, ¿no? O sea, van a haber proteínas que se tienen que unir para que la célula avance al otro ciclo, o sea, avance a la siguiente fase. Vamos a tener fases en el ciclo celular, fase 0, fase 1, 2, 3, ¿no? Pero vamos a tener puntos de control. Estos puntos de control son por estas proteínas. Cuando una proteína se une a otra, es que la célula está sana y va a pasar a la siguiente fase del ciclo celular, ¿ya? Eso es normalmente. Pero ¿qué pasa si es que un fosfolípido, un radical libre, un negro, llega y empieza a dañar a la célula en el material genético? La célula está dañada, ¿ya? Y como está dañada, chicos, va a intentar entrar a lo que es el ciclo celular. Pero estos puntos de contacto, estas proteínas, ¿ya? Van a ver que esta célula no está sana, no está bien, su material genético está dañado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar a la célula a lo que es muerte, apoptosis, muerte celular programada, ¿ya? Ahora, ¿qué proteínas hacen esto? Hay muchas proteínas que hacen esto, pero la más importante, la que es más importante, y la van a ver en otro tema de patología, que es neoplasias, ¿ya? Que es cáncer, es la P53, proteína P53, o también como el doctor Samuel lo llama, el guardián del genoma, ¿ya? ¿Por qué lo dice el guardián del genoma? Porque gracias a esta proteína
es que si es que nosotros tenemos una célula dañada en el ADN, la célula va a ir a lo que es la apoptosis. ¿Qué pasa si es que hay un daño o esta proteína, que es el guardián del genoma, no existe el P53? La célula está dañada, su material genético, y entra a ser una ciclo celular, empieza otra vez y otra vez a multiplicarse y se empieza a generar lo que es lo que conocemos como cáncer, neoplasias, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a ver lo que son lo importante de este tema para la que es neoplasia. Si este P53, el guardián del genoma, no hay falla. De hecho, en el tema de neoplasia lo menciona, en el Robbins. No sé dónde está el Robbins, las personas que lo tienen. Allá veanlo. Ahí lo menciona, ¿ya? Que cuando está el Robbins, cuando está dañada esta proteína P53, se produce el 50-60% de la neoplasia, ¿ya? O sea, casi la gran mayoría de neoplasias tienen una alteración a nivel de esta proteína, el guardián del genoma. Chicos, ¿están cansados? ¿Sí? ¿Quieren continuar? Como les digo, chicos, patología es un tema que de verdad me ha tomado a mí 2 años aprender ya bien. Y eso, todavía no aprendí casi nada de patología, podría decir. Y es muy importante, es muy importante la patología porque lo van a ver. Nosotros somos médicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar curar lo que son enfermedades, ¿verdad? Entonces necesitamos entender estas enfermedades. Primeramente, están viendo y han visto ya lo normal, lo anatómico, lo histológico, lo fisiológico, pero también tienen que empezar a ver ya esto, ¿ya? Para empezar a relacionar. Porque al fin y al cabo vamos a tratar esto, lo que son enfermedades, ¿ya? Echa que este tema es un poco largo, los otros temas van a ser más bonitos, ¿ya? Pero son más interesantes y es importante entender esto, ¿ya? Muerte celular, hay 2 tipos, les digo, ¿verdad? Uno, que es la necrosis, y otro, que es la apoptosis, ¿ya? Cuando ustedes ven acá, es una célula, ¿verdad? Apoptosis es, por ejemplo, llamarlo como suicidio celular, ¿ya? O sea, la célula se mata a sí misma, ¿ya? Distintas palabras. Mientras que necrosis, no, es que la célula ha sido dañada, y como ha sido dañada, la célula murió, ¿ya? Técnicamente. Y ahora vamos a ver que va a haber en la apoptosis, solamente en la apoptosis, chicos, lo que es una apoptosis fisiológica y una apoptosis patológica. Cuando hablamos de fisiológico es algo que normalmente pasa en nuestras células. Nosotros cambiamos de células, 1 millón de células por día, creo, si no estoy mal, o más inclusive. Creo que es un dato que lo vi, pero bueno, eso es fisiológico, ¿ya? El cambio celular también pasa a nivel embrionario, ¿ya? Cuando nosotros estamos en el embrión pasa esto, apoptosis fisiológica. Hay algunas células que mueren naturalmente, entran a lo que es el ciclo celular de la apoptosis, ¿ya? Y apoptosis patológica, porque la célula ha estado dañada, ya sea por lo que su ADN o por alguna razón, su célula está dañada y prefiere matarse antes de causar daño, ¿ya? Mientras que la necrosis, chicos, no hay necrosis fisiológica o patológica, ¿ya? La necrosis es netamente patológica, ¿ya? Necrosis patológica. O sea, yo vi una pregunta del doctor Samuel donde mencionaba, dígame causas de necrosis fisiológica, o sea, necrosis trampa, ¿ya? No hay necrosis fisiológica, solamente hay necrosis patológica, ¿ya? Y va a ser por un daño severo a su tejido vivo, ¿ya? Puede ser exoquemia, toxinas, quemaduras. Y algo muy característico, por eso lo puse en rojo, ¿ya? Lo puse en rojo. Algo muy característico de la necrosis es que va a producir lo que es inflamación, ¿ya? Todos aquí hemos sufrido alguna vez una inflamación, ¿ya? Esta inflamación va a ser el segundo tema, lo vamos a ver en otra clase, pero es importante. La necrosis desencadena lo que es inflamación, mientras que la apoptosis no genera inflamación, ¿ya? Es característico. Necrosis, chicos, vamos a ver la necrosis así que ¿ya? Ya. Bueno, chicos, en la necrosis lo que va a pasar es que va a pasar lo que es una cariólisis. ¿Qué es cariólisis? Una fragmentación del aire. El aire se va a fragmentar, ¿ya? En la necrosis pasa una cariólisis.
Pignosis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El núcleo se va a condensar, se va a volver más pequeño, ¿ya? Y la cromatina también se va a condensar. Y una cariólisis, que es una destrucción completamente ya del núcleo. Una cariólisis completamente la destrucción del núcleo. Una cariorexis, perdón, cariorexis, no cariorexis. Cariorexis es una completamente degradación del núcleo. Eso, todas estas tres cosas pasaban en lo que es la necrosis. Tipos de necrosis. Y aquí es importante, porque para el tipo de necrosis hay órganos, nosotros estamos compuestos por órganos, los órganos forman sistemas, ¿lo ven? Hay órganos que van a tener diferentes tipos de necrosis, ¿ya? Necrosis coagulativa. ¿Ya? La necrosis coagulativa se caracteriza por el mantenimiento de la arquitectura del tejido muerto y una desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Puede ser por un isquemia, ¿ya? Y afecta a todos los órganos excepto al cerebro, ¿ya? La necrosis coagulativa, miren chicos, acá dice un mantenimiento de la arquitectura del tejido, ¿ya? O sea, el tejido que va a sufrir necrosis coagulativa se va a mantener, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver un riñón que si bien acá todo el tejido está de color rojo, ¿verdad? Pero hay una parte de color amarillo, ¿no? Esta parte de color amarillo es porque ha sufrido isquemia, no le llegó suficiente sangre a esta parte, ¿ya? Y como no le llegó, se empezó a morir. Pero es una necrosis coagulativa. El tejido está homogéneo, o sea, no es que es un tejido que se destruyó, no está. Sí está, pero cambió de color, ¿ya? Se mantuvo la estructura. Pasa en todos los órganos, excepto en uno, en el cerebro. Y eso es pregunta de examen también. Acá, por ejemplo, puede ser por un isquemia. ¿Por qué puso un riñón? El riñón va a ser el segundo órgano que va a necesitar más sangre, ¿ya? Va a necesitar el 22% de sangre, ¿ya? De todo nuestro gasto cardíaco, de todo lo que cruza nuestro corazón, va a necesitar eso, ¿ya? Eso es una placa patológica. Necrosis lipoafectiva, ¿ya? Les dije que va a pasar en todos los órganos, ¿ven, chicos? Lo que es lo otro. Disculpa un rato, para que descansen. Sí, un minuto, por favor. Es una emergencia. Por favor, ¿ya? Se caracteriza por la isquemia, ¿ya? Isquemia más que todo en la parte del tracto gastrointestinal, en la parte distal de las extremidades, que sufre necrosis, ¿ya? Esta necrosis gangrenosa les pasa, no sé si alguna vez escucharon del pie diabético. Sí. Las personas que tienen pie diabético llegan a desarrollar esta necrosis gangrenosa. Hay bacterias también que van a llegar a desarrollar la necrosis gangrenosa, ¿ya? Más que todo bacterias que son anaerobias, ¿ya? Clostridium, el género Clostridium va a empezar a generar lo que es necrosis gangrenosa. Una infección por Clostridium perfringens en específico, porque hay altos Clostridium, ¿ya? Y va a ser gangrena húmeda cuando ya va a haber lo que es una acumulación también de pus, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver una persona que tiene una gangrena, ¿no? O sea, tiene una isquemia y toda esta parte ya muerta, necrosis, ¿ya? También hay un pie, ¿ya? Ya chicos, y ahora pasamos a la última, que es apoptosis. Apoptosis, ¿ya? ¿Qué era la apoptosis, chicos? ¿Qué les dije que era la apoptosis? Muerte celular programada. Muerte celular programada. ¿La apoptosis genera inflamación o no? No, exacto, ¿ya? Lo único que genera inflamación es la necrosis, ¿ya? Cuando hay necrosis, ahí se genera inflamación, ¿ya? Un tipo de muerte celular programada, y acá recambiamos 1 millón de células por segundo, ¿ya? Por segundo, ¿ya? O sea, células mueren, células nacen. Caracterizada por no presentar inflamación, ¿ya? Es una reducción de la célula, una condensación de la cromatina, del ADN y una formación de cortes apoptóticos. Técnicamente, como se puede ver aquí en la imagen, la célula se va degradando en pequeñas vesículas, ¿ya? En
pequeños grúmulos. Pero estos grúmulos están contenidos también. Es como un pequeño globo que está liberando pequeñitos globos, ¿ya? Y estos pequeños están envueltos todavía en lo que es la membrana celular, ¿ya? Caracteriza acá, ya. Igual, algo muy importante, les dije, ¿no ven? Que la apoptosis va a ser lo que es, o va a formar lo que son cuerpos apoptóticos, que técnicamente son parte de la misma célula, pero que están envueltas en paquetitos, ¿no ven? Estos paquetitos van a ser enviados a lo que es el líquido extracelular, fuera de la célula, ¿ya? Y normalmente en la membrana celular tenemos, les dije, fosfolípidos, proteínas, pero vamos a tener un fosfolípido específico que va a ayudar en lo que es la fagocitosis. ¿Qué era la fagocitosis? Chicos, lo que dicen en estos días, es una forma de transporte intracelular, ¿no? La fagocitosis. Entonces, las células y la fagocitosis va a ser dada puede ser dada por muchas células. Uno, los macrófagos producen fagocitosis, otras células que producen la fagocitosis, también la microglia, que son macrófagos también, células del sistema inmune más que todo, ¿no? Entonces, cuando una célula muere, está en apoptosis, normalmente en su membrana celular tiene fosfolípidos, y un fosfolípido que es esta, la fosfatidilcerina, ¿ya? Que normalmente se encuentra dentro, mirando hacia adentro de la célula, y tenemos que esta es la célula, esta es la membrana celular, la fosfatidilcerina es el líquido que está mirando dentro de la célula. ¿Qué pasa? Que cuando se forman los cuerpos apoptóticos, esta fosfatidilcerina ya no va a estar dentro de la célula, sino va a tener a protruir hacia afuera, ¿ya? Entonces se va hacia afuera. Y esta fosfatidilcerina es la que reconocen los macrófagos y empiezan a fagocitar los cuerpos apoptóticos, ¿ya? Por lo mismo es que no va a haber lo que es una inflamación, no se desencadena lo que es una inflamación en lo que es la apoptosis. Vamos a ver que va a haber dos vías de la apoptosis, ¿ya? Una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿ya? La apoptosis, vía intrínseca, va a ocurrir primeramente en la mitocondria, ¿ya? O sea, va a desencadenarse ahí, mientras que la vía extrínseca va a ser desencadenada por un factor que va a inducir a la apoptosis, o sea, un factor que va a llegar de fuera de la célula y le va a decir, ¿sabes qué? Célula, ya cumpliste tu misión, entonces entra a morir, ¿ya? Y entonces ese factor va a empezar a desencadenar la apoptosis vía extrínseca. Aquí vamos a ver lo que son las caspasas, ¿ya? En la apoptosis vamos a ver la cadena de las caspasas, ¿ya? Estas caspasas son proteínas, son un número de proteínas, ¿ya? Pero se van a dividir en dos, ¿ya? Van a haber caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras, ¿ya? Que las caspasas no son nada más que proteínas, les digo, ¿no? Que inducen a la apoptosis. Inducen a la apoptosis. Tienen un papel fundamental en la apoptosis, ¿ya? Porque estas van a estar desencadenando para que se activen los genes para que las células mueran, las caspasas. Chicos, en la vía intrínseca, ¿ya? Van a estar activadas las caspasas número 9 y las caspasas iniciadoras número 9 y las caspasas ejecutoras 3 y 6, ¿ya? No es tan importante, pero importante que sepan la función de las caspasas y esto. Ahora, en la vía extrínseca está mediada por receptores, como les dije, la célula tiene receptores, ¿no ven? Que van a recibir señales del medio extracelular y esto va a desencadenar que la célula vaya a lo que es la apoptosis, muerte celular. Es como si yo le dijera, o sea, a una persona, ¿sabes qué? Salite. O sea, yo le estoy mandando una señal, ¿no ven? ¿De qué? De que se salga, ¿no ven? Entonces le estoy dando una señal, es lo mismo. Y ahí van a estar ya las caspasas iniciadoras 8 y 10 y las caspasas ejecutoras 3 y 6. Si se dan cuenta, las dos vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, se van a unir a un nivel. ¿A qué nivel? Al nivel de las caspasas ejecutoras. Porque tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca van a tener que activar las caspasas 3 y 6, ¿ya? Al inicio, su iniciación son diferentes, ¿ya? Si se dan cuenta, son diferentes proteínas. Pero al momento de la conclusión, las dos van a necesitar activar a las mismas caspasas, que son proteínas, ¿no? La vía intrínseca. Normalmente nosotros
nosotros vamos a tener también proteínas que nos van a defender para que nuestras células no entren todo el tiempo a apoptosis. ¿Por qué vamos a tener proteínas antiapoptóticas? ¿Ya? Vamos a tener proteínas proapoptóticas. O sea, ¿qué quiere decir pro? ¿Chicos? A favor, ¿no? A favor de la apoptosis. Y vamos a tener proteínas sensoras, ¿ya? Estas tres proteínas que normalmente están en nuestras células son las que están ahí, o sea, normalmente están funcionando tranquilo, ¿ya? Tenemos todas estas antiapoptóticas que son familias de proteínas, ¿ya? Desde acá, chicos, ya les digo que nosotros estamos viendo hoy lo que es la familia de las caspasas. Mañana, el miércoles, que es la clase, vamos a ver lo que es la inflamación, vamos a ver otra que es la cascada de la inflamación, ¿ya? Que también van a estar otras proteínas. Cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que son coagulación, vamos a hablar de la cascada de la coagulación, que también van a haber proteínas, ¿ya? Entonces son importantes, son familias de proteínas. También lo que hay el sistema inmunitario va a tener el sistema de complemento, ¿ya? Que el sistema de complemento también van a ser proteínas, ¿ya? Vamos. Chicos, acá un dibujo mal hecho, ¿ya? Aquí es una membrana celular que está compuesta por fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos. Va a tener lo que es una proteína, y les dije, normalmente las células tienen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son como razones para que la célula viva, ¿ya? O sea, las mismas células tienen razones para vivir, ¿ya? Que son estos factores de crecimiento. Por eso es importante, y acá un poco más psicológico, que todos tengamos una razón para vivir, porque si no, no tendría tanto sentido, ¿no? Acá es una señal de crecimiento, un factor de crecimiento. La célula tiene receptores para estos factores de crecimiento. Normalmente están ahí y hacen que se activen las proteínas antiapoptóticas. ¿Qué es anti, chicos? En contra de la apoptosis, ¿no ven? Antiapoptosis, producción de proteínas antiapoptóticas, ¿ya? O sea, ¿qué hace que la célula se mantenga estable? Estas proteínas hacen que las caspasas no se activen, ¿ya? Antiapoptóticas, las caspasas no se activan, ¿ya? Y les dije, ¿no ven, chicos? Esta es la proteína que les dije de la mitocondria. El citocromo C, eso es el padre de doble filo, es necesario para lo que es la formación de energía en la mitocondria, el citocromo C, pero también es necesario que solamente se quede dentro de la mitocondria, porque cuando sale este citocromo C es como una espada de doble filo. ¿Qué va a hacer? Lo primero que hace este citocromo C cuando se sale de la mitocondria es activar a las caspasas, ¿ya? ¿Y las caspasas qué hacen, chicos? Inducen a la población celular, a la apoptosis. Entonces es necesario que no salga de la mitocondria. Y las proteínas antiapoptóticas, ¿qué hacen? Bloquean el citocromo C. Como que tú no sales de acá. Es eso lo que hacen técnicamente, ¿ya? Una célula normal y viable. Lo que les dice es un dibujo normal y viable. La célula menciona su factor de crecimiento, se generan las proteínas antiapoptóticas que evitan que se salga del citocromo C, ¿ya? ¿Sencillo, chicos? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Ya, es importante. Vamos a ver lo que pasa cuando no hay un factor de crecimiento, cuando no tiene una razón para vivir la célula. Vamos a la misma célula, ¿ya? Pero en este caso, su receptor no va a tener lo que es su factor de crecimiento. Como no va a tener su factor de crecimiento, chicos, ¿qué va a pasar? ¿Le van a producir las proteínas antiapoptóticas o no? ¿Qué creen? No se va a poder, no se va a producir las proteínas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Como no hay factor de crecimiento o el factor de supervivencia, se van a activar otras proteínas, ¿ya? Y esas proteínas son las proteínas BH3, son las proteínas proapoptóticas, ¿ya? Proteínas proapoptóticas. Esta BH3 es una proteína proapoptótica, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Y qué hacen? Su mismo nombre dice, inducen a la apoptosis, ¿ya? Entonces, si es que las proteínas antiapoptóticas evitaban que el citocromo se salga de la mitocondria, ¿estas qué van a hacer? Van a abrir una puerta en la membrana celular, en la membrana mitocondrial, mejor dicho, para que el citocromo C salga, ¿ya? Entonces el citocromo C sale, ¿ya? Cuando sale el citocromo C, lo que va a hacer es que va a activarse y se va a unir a lo que es otra proteína y va a formar lo que es un apoptosoma, ¿ya? Este apoptosoma es nada más una proteína junto con el citocromo C, ¿ya? Se unen y esa unión del citocromo C que va a formar el apoptosoma, ¿ya? El apoptosoma es el que va a activar las caspasas, ¿ya? Y les dije, ¿no?
las caspasas van a iniciarse y van a empezar a destruir y inducir a la parte celular. Esta es la vía extrínseca, la que vimos es la intrínseca, ¿ya? En la intrínseca están implicadas lo que son las caspasas, como les dije. En las dos vías están implicadas las caspasas, pero es principalmente el tema de las proteínas, proapoptóticas, antiapoptóticas, ¿no ven? En esta vía extrínseca, chicos, va a ser un factor externo el que va a inducir a la célula. Aquí no vamos a ver factores de crecimiento, ¿ya? Sino vamos a ver otro factor externo, puede ser de otra célula, una célula inmunitaria que vaya. Y saben, chicos, por ejemplo, eso está en el ROS, yo lo leí, está ahí que en el vaso, ¿no? En el timo, donde se van a, es el cuartel general de lo que son las células inmunitarias, la mitad, más de la mitad de las células no van a salir a la circulación. ¿Por qué? Porque pueden llegar a desarrollar problemas autoinmunitarios, pueden atacar a las mismas células. Entonces estas células, estos glóbulos blancos que están en el timo desarrollándose, no van a salir. ¿Por qué? Porque se ve, hay proteínas de control que ven que pueden llegar a dañar a las células de su propio organismo. Entonces las matan, o sea, las inducen a apoptosis, ¿ya? Les mandan un ligando, que es otra proteína, a su membrana, y esta proteína lo que hace es que va a inducir a una proteína que es la FAT, y esta va a activar las proteínas que son las caspasas 8, 10, y luego se unen, ¿no? Les dije, ¿en dónde se unen? En las caspasas 3 y 6, chicos, ¿ya? Las dos vías se unen en las caspasas 3 y 6, por si acaso, ¿ya? Eso es la apoptosis, es un poco largo, pero si lo entienden les va a ayudar bastante, y más que todo en farmacología, ¿ya? Lo que yo les puedo decir. Porque, y esto es una imagen, por ejemplo, que se ve en el Robbins, ¿ya? Es todos los dibujitos que hice, pero que está unida a la proteína, ¿ya? Tanto la vía intrínseca como la vía. Y esta es la tablita, chicos, a ver si le sacan fotos. Porque esta tablita es tanto con el doctor Machado como con el doctor Zamueta, ¿ya? Que son las diferencias entre la apoptosis, ¿ya? Y la necrosis, ¿ya? Diferencia entre apoptosis y necrosis, ¿ya? Por ejemplo, en una apoptosis el tamaño celular es reducido, en una necrosis el tamaño aumenta, hay tumefacción, ¿ya? En el tema del núcleo hay gnosis, cariorexis, cariólisis, destrucción del núcleo completamente, mientras que en una apoptosis hay exosomas, ¿ya? La membrana plasmática, en una necrosis está rota, mientras que en una apoptosis está intacta, ¿ya? Está normal, no se rompe. En la inflamación, por ejemplo, a ver, sí hay en la necrosis y en la apoptosis no hay, ¿ya? Estos son los mecanismos de muerte, o sea, hay otros mecanismos de muerte que se encontró recientemente, no solamente era apoptosis y necrosis, también vamos a encontrar la necroptosis, que es una combinación entre necrosis y apoptosis, quiere decir que es una necrosis inducida, ¿ya? O sea, una necrosis que nosotros vamos a poblar. Hay factores que van a desencadenar que la célula entre a una necrosis, que se produzca inflamación, necroptosis, ¿ya? Morfología y bioquímica se parecen a la necrosis, pero es inducida. ¿Ya qué quiere decir esto? Que va a ser inducida tanto por factores como un factor ligando que va a decir a la célula que se muera, o también puede ser por lo que es la falta de un factor de crecimiento, ¿ya? Y su mecanismo es similar a la vía intrínseca de la apoptosis. La piroptosis, cuando vean el prefijo piro, quiere decir fiebre, ¿ya? Calor. Piro es fiebre. Entonces, una piroptosis es una forma de apoptosis similar, pero que se va a desencadenar, les dije, en la apoptosis no hay inflamación, ¿no? Les dije. Pero en este caso, lo que va a haber es fiebre, ¿ya? Piro es que va a haber fiebre. Inflamación y fiebre no es lo mismo, ¿ya? Por si acaso, son diferentes factores. O sea, están relacionados hasta cierto punto, pero luego se dividen, ¿ya? La inflamación tiene una función y un proceso que es dentro de la célula, mientras que la fiebre tiene otro proceso, pero ya a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver en fiebre. Bueno, va a haber una inflamación también. Caspasa 1 y esta, la interleucina 1, ¿ya? Esto, sé que estoy hablando mucho del tema de cosas
Tal vez para ustedes es un poco redundante, ¿no? Pero si es que van a continuar en el año, van a ver que técnicamente es un resumen grande de todas las cosas importantes. La interleucina 1 es una proteína, ¿ya? Pero que es característica de la fiebre, ¿ya? Característica de la fiebre. Vamos a ver tipos de interleucinas. Hay 14, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, hay muchas. Pero esta 1 es característica de la fiebre, ¿ya? Y de la fibrosis. Ferroptosis, cantidades intracelulares excesivas de hierro, ¿ya? Ferro, hierro. ¿Ya? Peroxidación sin control del litio de la membrana. Y autofagia, ¿qué quiere decir esto? Que la célula se consume a sí misma, ¿ya? Se empieza a autodegradar, ¿ya? Por un proceso devora su propio contenido. Consiste en el transporte de material citoplasmático. Los lisosomas son los encargados de degradar y producir lo que es una autofagia, ¿ya? Adaptaciones celulares. Con esto ya vamos a terminar. Les dije, la célula cuando va a subir un estrés, pero es un estrés fisiológico, un estrés soportable, la célula no va a inducir a muerte celular. ¿Qué va a hacer? Va a adaptarse, ¿ya? Sí. Es algo que nosotros tendríamos que aprender todo. Cuando nosotros tenemos problemas, no tenemos que huir, ¿ya? Tenemos que adaptarnos al problema y enfrentar el problema, ¿ya? Entonces lo que hacen las células, se adaptan morfológicamente, y vamos a ver tipos de adaptación. Atrofia, por ejemplo. La atrofia puede ser una reducción. La atrofia es una reducción de tamaño, ¿ya? Algo atrofiado, ¿ya? Reducción del tamaño de la célula, un descenso de proteínas, ¿ya? Hay un descenso de proteínas, no se producen las mismas proteínas, y va a haber atrofia fisiológica. Por ejemplo, el tema del músculo. Cuando una persona está en vacaciones, tal vez va al gimnasio, empieza a generar músculo, pero cuando entra a clases ya no va al gimnasio, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa con sus miocitos? Se empiezan a atrofiar, se vuelven más pequeños, pero no es que la célula murió, sino simplemente se adaptó. ¿Por qué? Porque ya no hace la misma fuerza que antes hacía, ¿no ve? Ya no requiere la misma cantidad de proteínas para la contracción. Entonces, la célula se atrofia, se vuelve chiquita, pero hay lo que es memoria muscular, ¿no? Para las personas que hicieron. Y también va a haber una atrofia patológica. Aquí vamos a ver un cerebro, ¿ya? Sistema nervioso central, que por ejemplo aquí un cerebro normal, pero acá hay un cerebro atrofiado. ¿Por qué? Porque no le llegó suficiente sangre, ¿ya? No le llegó suficiente sangre, entonces el cerebro, ¿cómo se adaptó? Entonces se hizo más pequeño para consumir menos, ¿ya? Y como se hizo más pequeño, se atrofió. Por desuso, por denervación, por reducción del flujo sanguíneo, por nutrición inadecuada, ¿ya? También puede ser por denervación. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, nuestros músculos están controlados por una placa motora, que es un nervio, ¿ya? Eso lo vemos. A ver, ¿qué me dice? Algo de anatomía, el tema pectoral. El pectoral mayor está inervado por un músculo, por un nervio, el pectoral mayor. A ver, ¿qué me dice? Pectoral mayor. Bueno, la cosa, llego, vacaciones, chicos. ¿Cómo puede ir la anatomía, chicos? Si no estoy mal, se coraquear. Con el músculo, ¿no? Pero está inervado por lo que es. Hay un nervio, es el radial. La cosa es que si es que a un músculo le quitamos el nervio, esto se llama denervación. Entonces no va a haber impulso nervioso. Entonces el músculo no se va a contraer. Y como no se contrae, se va a producir lo que es una atrofia, ¿ya? Repasemos la anatomía, chicos. ¿Ya? Ahora sí. Hipertrofia, otro tipo de adaptación celular, ¿ya? Lo contrario de la atrofia. En la atrofia había una reducción del tamaño de la célula. En la hipertrofia va a haber un aumento del tamaño de la célula, ¿ya? Aumento del tamaño de la célula, aumento de síntesis proteica, ¿ya? Sucede en aquellas células que necesitan tener más capacidad de contractibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser tanto en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco. También tenemos músculo liso, ¿ya? Puede ser fisiológico, como en el gimnasio, les dije. En el gimnasio nosotros hacemos hipertrofia, fisicoculturismo, crecen los músculos, ¿no? Pero también puede ser patológico cuando hay una hipertrofia ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un aumento de los miocardiocitos, ¿ya? Empiezan a aumentar los miocardiocitos. Y como aumentan los miocardiocitos,
también va a empezar a aumentar la contractilidad, se produce lo que es hipertensión arterial. ¿Ya? Hiperplasia, otro tipo de adaptación celular. La hiperplasia es el aumento del número de células que van a proliferar por factores de crecimiento. ¿Ya? En acá van a ver los factores de crecimiento suceden en las células que sí pueden dividirse. Hay células que no se pueden dividir, como las neuronas, por ejemplo, para ellos que sí se pueden dividir. ¿Ya? A menudo la hipertrofia sucede con la hipertrofia. ¿Ya? La hiperplasia es un aumento de células. Puede ser patológico como fisiológico. Patológico puede ser, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, que mayormente les da a las personas que son mayores. ¿Ya? Para las personas que son mayores, la próstata empieza a crecer, ahí se le hace el examen colorectal. ¿Ya? Se dice que tiene que hacerse las personas mayores de 50 años. ¿Ya? Y se puede detectar lo que es una hiperplasia prostática benigna, pero también hay una hiperplasia prostática maligna. ¿Ya? También fisiológico. En fisiológico podemos ver cuando ya una mujer está entrando lo que es la edad de la pubertad, en la edad ya de lo que es la adolescencia, hay un aumento de lo que es la glándula mamaria. ¿Ya? Hay hiperplasia. También una persona que también tal vez tiene su hijo va a tener lo que es al lactar, va a haber una hiperplasia de las glándulas, ¿ya? Mamarias. Una metaplasia. Esta metaplasia es el cambio reversible de un tipo celular. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que hay una célula redonda, ¿ya? O bueno, no hay células redondas. Bueno, una célula plana. Una célula plana, tenemos epitelio, ¿lo ven? Tenemos epitelio respiratorio, diferentes tipos de epitelio en diferentes regiones, ¿no? Entonces lo que pasa es que normalmente esta célula tendría que ser plana, pero cuando hay una metaplasia, la célula ya no es plana, sino se convierte en una célula cuboide, ¿ya? Forma de cubo. Entonces cambió su morfología, ¿ya? Por ejemplo, se va a ver lo que es el esófago de Barrett, ¿ya? El esófago de Barrett que cambia de un epitelio escamoso, que normalmente tenemos, un epitelio cilíndrico. También va a pasar en lo que son las personas que son fumadoras en excesiva cantidad, va a cambiar su epitelio, ¿ya? Y chicos, aquí está las cuatro, ¿ya? Las celulares, algo importante de la metaplasia para terminar es que la metaplasia, si no se corrige, puede llegar a desarrollarse a lo que es un cáncer, ¿ya? Cuando una persona o un oncólogo ve en una placa histológica que tiene metaplasia, es momento de decirle que cambie sus hábitos o corregir la metaplasia, porque si se mantiene la metaplasia, va a producirse lo que es un desorden genético que va a desarrollar cáncer técnicamente, ¿ya?